Todo era silencio. Pero no el silencio cálido del sueño, sino ese que suena como un vacío profundo, como el eco de algo que se ha perdido hace demasiado tiempo. Sergio flotaba en la nada. Sus pensamientos eran fragmentos difusos, burbujas que subían y explotaban antes de tomar forma. Un nombre, una imagen, una explosión, un beso. ¿Fue real? Luego, el sonido. Un zumbido suave, constante, como si un enjambre de abejas mecánicas susurrara cerca de su oído. Y después, una voz. Estás aquí, aún estás aquí. Algo cálido rozó su frente. Los sensores integrados a los sistemas médicos lo detectaron: actividad cerebral acelerada, ritmo cardíaco duplicado, movimiento ocular. Las luces de la cámara pulsaron, y una sombra se inclinó sobre su rostro. Cuando abrió los ojos, fue como si todo su cuerpo se partiera en dos. El dolor de existir golpeó con violencia, la luz, el aire, el frío artificial. Parpadeó una, dos veces. La forma frente a él se volvió más clara. Era una mujer. No humana. Su piel tenía una tonalidad azul oscuro, casi metálica, como el cobalto en sombra. Sus ojos dorados, rasgados, lo miraban como si lo conocieran desde antes de todo. Llevaba un uniforme con inscripciones alienígenas que él no comprendía, pero su voz era suave y perfecta, como si hubiera sido calibrada para tranquilizarlo. No te muevas, Sergio. Tu cuerpo aún está ajustándose. Has estado dormido mucho tiempo. Trató de hablar. Lo intentó de nuevo. Nada. Ella pareció anticiparse a su frustración. Estás vivo, eso es lo que importa. Lo que viene después, tomará tiempo. Quiso preguntar. Quiso gritar. Quiso salir de esa cama llena de tubos, sensores y cables. Pero ni siquiera sabía si sus piernas aún respondían. Mi nombre es Naerin. Soy la supervisora médica del complejo Calix 12. Y tú, has estado en coma por más de 20 años. 20 años. Las palabras lo golpearon como si fueran reales, como si cada sílaba llevara el peso de una década. Su mente se negó a entender, pero su cuerpo ya lo sabía. Naerin se inclinó, presionando un botón en su brazalete. La cápsula médica comenzó a abrirse, exhalando un vapor translúcido. El aire olía a químicos y metal, pero también a otra cosa. Algo familiar. Tu cuerpo fue estabilizado, reconstruido. Hemos hecho lo posible, pero no sabemos qué recordarás. No sabíamos si siquiera despertarías. Él trató de moverse. Un leve temblor recorrió sus dedos. Su mirada cayó sobre sus propias manos. Eran más delgadas de lo que recordaba, más pálidas. Una cicatriz irregular surcaba su antebrazo izquierdo, como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces. Las uñas estaban limpias, pero rotas. No hables todavía, dijo Naerin con suavidad, ayudándolo a girar ligeramente la cabeza. Todo a su tiempo. Solo quiero que sepas que estás a salvo. ¿A salvo de qué?, pensó Sergio. Porque aunque su cuerpo no lo decía, su alma temblaba. Los siguientes minutos fueron una mezcla borrosa de exámenes automáticos, luces, datos que parpadeaban en una lengua que no conocía. Un escáner pasó lentamente sobre su cráneo. Una inyección le enfrió el cuello. Pero Naerin nunca se apartó. Cada vez que el miedo subía dentro de él como una marea oscura, su presencia lo anclaba. Tienes muchas preguntas. Lo sé. Pero antes de eso, hay algo que necesito decirte. Su voz cambió ligeramente, un matiz que no supo descifrar. No te despertamos. Nadie lo hizo. Fue tu corazón. Él frunció el ceño, apenas logrando mover los músculos del rostro. Estabas muriendo. El sistema estaba listo para desconectarte esta semana. Y entonces, simplemente, volviste. Una pausa. Yo estaba aquí, sola, y me negué a firmar tu fin. Falsifiqué los informes. Retrasé el cierre. Cada día. Durante años. Sergio sintió que algo invisible, algo antiguo y puro, comenzaba a girar en su interior. Esa mujer no era solo una doctora. No para él. Ella se acercó, más que antes. Su aliento era cálido, con un olor dulce que no supo identificar. Su mano tocó la suya, con cuidado, como si tuviera miedo de que se rompiera. Y sus ojos, esos ojos dorados tan distintos a los suyos, se humedecieron ligeramente. No te conozco, susurró ella. Pero cada vez que pasaba frente a tu cápsula, sentía que algo en mí reaccionaba. Algo que no entiendo. Pero que me hacía quedarme. Él intentó hablar.
Esta vez, logró apenas un murmullo. ¿Por qué? Naerin bajó la mirada. Su voz fue apenas un suspiro. Porque contigo, aprendí a esperar. No hubo más palabras. Solo respiraciones entrecortadas, el pitido lento del monitor, y una cercanía que no tenía lógica, pero sí verdad. Él no la recordaba. Ella no lo conocía. Pero en esa quietud suspendida, entre un pasado que dolía y un futuro desconocido, algo nacía. Y a pesar de todo, él no se sintió solo. Las luces del pasillo parpadeaban con una cadencia hipnótica mientras Naerin empujaba la silla flotante en la que Sergio iba sentado. Era la primera vez que salía de la sala médica desde que había despertado. No había ventanas. Solo paredes blancas y frías, sin relojes, sin ruido. El tiempo se medía en latidos, en miradas, en respiraciones contenidas. Él apenas podía sostenerse en pie, pero insistía en caminar cada día, aunque fueran 3 pasos. Aunque cada paso lo hiciera sudar, aunque cada músculo gritara. Naerin lo observaba siempre en silencio, con una mezcla de preocupación y algo más. Algo que se le escapaba a Sergio, pero que se sentía real. ¿Recuerdas algo más?, preguntó ella mientras activaba una puerta con su pulsera biométrica. Sergio negó lentamente. Su memoria era una prisión de humo. A veces, una imagen cruzaba como un relámpago, un niño corriendo en una llanura, una mujer riendo bajo la lluvia, el reflejo de una nave en llamas. Pero todo desaparecía tan pronto como venía. Siento que olvidé quién era antes de dormir. Y ahora, estoy despertando siendo otra cosa. Naerin se detuvo. La habitación a la que entraron era pequeña y cálida, con una planta luminosa en el centro que pulsaba con vida. No había cámaras, ni dispositivos. Solo cojines, una mesa baja y silencio. El refugio personal de Naerin. Aquí no nos escuchan, dijo ella, sentándose frente a él. Puedes decir lo que piensas sin que los sensores lo registren. Sergio la miró, confuso. ¿Quiénes? Ella desvió la mirada. Los que construyeron este lugar. Los que te pusieron en esa cápsula. El imperio. El silencio se volvió pesado. Él la observó con más atención. Su piel azul tenía cicatrices finas en los brazos, como hilos cruzados. Las tenía desde antes. Eran viejas. Marcas de entrenamiento, tal vez. O castigos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó él finalmente. Cuidándome. Salvándome. Naerin respiró hondo. Su voz fue más baja. No era mi turno cuando llegaste. Pero me quedé. Día tras día, turno tras turno. Quería saber por qué no te dejaban morir. Ni te despertaban. Solo te mantenían, en pausa. Se inclinó hacia él. No había ira en su rostro, pero sí determinación. Lo revisé todo. Tus signos vitales eran estables. Tus ondas cerebrales activas. Tu cuerpo resistía. Pero nadie autorizaba tu reanimación. Solo silencio. Una orden imperial. Conservar, no interactuar. Sergio cerró los ojos. Sentía como algo oscuro crecía dentro de él. No solo le habían robado el tiempo. Le habían robado la identidad, la voluntad, la historia. ¿Y tú qué hiciste? Ella lo miró fijamente. Me rebelé. Cambié los reportes. Detuve el protocolo de cierre automático. Falsifiqué permisos. Mantuve viva tu cápsula cuando ya nadie preguntaba por ti. Sergio se tensó. ¿Por qué? Naerin no respondió al instante. Se levantó, caminó hasta una pequeña estantería y sacó un objeto extraño. Era una esfera de cristal envuelta en filamentos verdes. La apoyó sobre la mesa. Un zumbido suave llenó el aire, y una imagen se formó. Sergio, dormido, flotando en su cápsula, mientras ella lo observaba desde el otro lado del cristal. Día tras día. Sin decir palabra. Sin tocarlo. Solo estando allí. Porque nunca reaccioné así ante nadie. Y eso, me asustó. La imagen desapareció. Sergio tragó saliva. Yo era un desconocido. Sí, dijo ella, sentándose otra vez. Pero cuando estás sola en una estación como esta, llena de protocolos vacíos, de órdenes sin sentido, de rutina, y ves algo, alguien, tan silencioso, tan humano, pero con esa paz, te cambia. Me sentaba ahí, a tu lado, y el ruido de mi mente callaba. Él bajó la mirada. No soy quien crees. No puedo serlo. No me acuerdo de nada. Quizás era alguien terrible. No lo creo, susurró ella. He visto muchas especies en esta estación.
He tratado con soldados, mercenarios, oficiales, científicos. Y tú, incluso dormido, eras distinto. Como si llevaras algo dentro que el imperio teme. Sergio alzó la mirada. En sus pupilas oscuras había miedo. Pero también fuego. Entonces, ¿por qué sigo vivo? Naerin se inclinó, cerca. Su frente rozó la de él. No fue un gesto médico. Fue algo mucho más antiguo, más íntimo. Porque yo no te dejé morir. Y porque aún no has cumplido tu propósito. Él respiró hondo. Por un segundo, creyó recordar un campo de batalla. Su mano alzada. Voces que lo seguían. Un símbolo sobre su pecho. Una bandera que no reconocía. Y al abrir los ojos, solo estaba ella. Naerin. La mujer que lo había salvado sin conocerlo. La alienígena que le devolvía el aliento con cada mirada. En algún lugar del complejo, lejos de ellos, un sensor se activó. Un código antiguo. Una señal olvidada. Y el nombre Sergio Ibanez apareció por primera vez en décadas, parpadeando en rojo sobre las pantallas del dominio. Despierto. Localizado. Y oficialmente, peligroso. El complejo Calix 12 era una estación de investigación médico-militar ubicada en los bordes más olvidados del espacio controlado por el dominio. Oficialmente, se especializaba en cuidado neurosintético para especies recuperadas de traumas extremos. Extraoficialmente, sus pasillos escondían secretos sellados con sangre y pactos antiguos. Naerin había salido por una emergencia menor. Un paciente de nivel psique inestable. Le pidió a Sergio que descansara, pero en cuanto la puerta se cerró, su pulso se aceleró. Durante las últimas noches, los fragmentos en su mente se habían vuelto más vívidos. No eran sueños. Eran memorias encriptadas. Gritos en una lengua olvidada. Un símbolo triangular sobre un edificio en llamas. Un número, 317. Y un nombre que no era el suyo, pero que sentía como propio. Caminó, aún débil, por los corredores del sector restringido. La bata médica que Naerin le había dado tenía el pase codificado que usaba para acompañarlo. No era un permiso absoluto, pero bastaba para cruzar ciertas puertas. Frente al núcleo de archivos, el escáner óptico lo detuvo. Autorización no válida. Pero entonces, ocurrió. La luz del escáner parpadeó, y la voz sintética dijo: acceso concedido. Código genético identificado. Bienvenido, operador Epsilon. Sergio no entendió. La puerta se abrió. Entró. La sala era esférica, con pantallas flotantes que brillaban como estrellas artificiales. No había interruptores. Todo se activaba por presencia biológica. Cuando caminó al centro, una corriente de aire le rozó la piel. Las luces parpadearon. Una de las pantallas descendió lentamente. En ella, apareció su rostro. Más joven. Con uniforme negro, hombreras marcadas, ojos endurecidos. Y junto a él, una serie de registros: fecha de ingreso, nivel de entrenamiento, rango clasificado. Candidato de proyecto Epsilon. Estado, en espera. Autorización de reanimación, denegada permanentemente por el Alto Consejo. Sergio sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Deslizó la mano por la pantalla. Abrió los archivos de su historial. Descubrió que había sido parte de un programa secreto del dominio, diseñado para crear soldados híbridos capaces de absorber y canalizar energía de múltiples fuentes. Humanos transformados, modificados a través de tecnología ancestral recuperada de civilizaciones extintas. Él no era un simple sobreviviente. Era uno de los últimos intentos del imperio de controlar un poder que no entendían. Y entonces apareció una imagen distinta. Una grabación. Naerin, más joven, de pie frente a su cápsula, discutiendo con una figura encapuchada. No puedes desconectarlo. El protocolo no lo permite si hay actividad neurológica, decía ella, firme. El protocolo se adapta a la necesidad. Epsilon es una amenaza latente. Un error. No debía despertar jamás. Es humano. Precisamente por eso. La imagen se congeló. Sergio apretó los dientes. La traición no venía de Naerin. Ella había peleado por él, sola, contra órdenes directas. Un sonido a su espalda lo sobresaltó. Naerin estaba en el umbral, con el rostro pálido. ¿Cómo entraste aquí? Sergio giró hacia ella. No había ira en su rostro. Solo vacío. No lo sé. El sistema me reconoció. Naerin entró lentamente, con pasos cautelosos.
Su voz fue apenas un murmullo. Entonces es verdad. ¿Qué cosa? Ella lo miró como si ya no fuera el mismo hombre que cuidó dormido durante años. Que no te dejaron morir, porque no sabían cómo hacerlo. Sergio bajó la mirada. Sentía que cada órgano vibraba con algo extraño, como si una fuerza contenida dentro de él comenzara a despertar. Recordó el día anterior, cuando casi cayó y el suelo tembló ligeramente bajo sus pies. ¿Tú lo sabías? Naerin asintió. Lo intuía. Al principio pensé que eras un civil. Luego, vi tu resistencia. Cómo te regenerabas más rápido de lo normal. Como tus signos vitales desafiaban la lógica. Nadie sobrevive tanto tiempo sin daño cognitivo, salvo tú. Él la miró fijamente. ¿Entonces qué soy? Naerin no respondió de inmediato. Se acercó a él. Levantó una mano temblorosa y la apoyó en su pecho, justo sobre el corazón. Eres Sergio. El hombre que he esperado sin entender por qué. El que me enseñó a sentir sin decir una palabra. El que me hizo desafiar todo lo que juré proteger. Él la tomó de la muñeca. Y también soy una bomba dormida. No, respondió ella, con voz firme. Eres la prueba viviente de que incluso lo más peligroso puede amar. Sergio sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. No era atracción simple. Era necesidad de conexión. Su respiración se aceleró. Ella no retrocedió. Durante segundos, sus rostros se acercaron. No había lugar para la lógica. Solo para lo inevitable. Y cuando sus labios se rozaron, todo en el núcleo pareció detenerse. Una vibración sutil recorrió el suelo. Las luces se atenuaron. Naerin abrió los ojos. ¿Lo sentiste? Sí, susurró él. Pero no hablaban del beso. Hablaban de la energía. De esa oleada que se activó en su interior. De la corriente viva que se encendía en su médula, que parecía responder al contacto con ella. Un sistema en la pared se activó de repente. Una alerta roja. Un mensaje en lengua imperial antigua. Sujeto Epsilon detectado. Activación de protocolo de recuperación inmediata. Unidades interceptadoras en ruta. Destino, Calix 12. Naerin lo miró, paralizada. Sergio dio un paso atrás. Su sangre ardía. Los habían encontrado. Y ahora, vendrían por él. El eco de las sirenas internas vibraba en las paredes del complejo Calix 12. Las luces de emergencia bañaban los pasillos en rojo, y los protocolos de aislamiento sellaban las puertas una a una. Las alarmas no eran ejercicios. Venían por él. Y Naerin lo sabía. Habían cruzado el límite. Sergio caminaba a su lado con el paso inestable de alguien que apenas había recordado sus propias piernas. Pero sus ojos eran otros. No los del hombre confundido y quebrado que despertó semanas atrás. Había fuego en ellos. Y dolor. Y rabia contenida. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó él sin mirar atrás. No lo sé, respondió Naerin mientras tecleaba frenéticamente en un panel oculto. Depende de cuántas unidades enviaron, y si vienen acompañadas de cazadores. ¿Cazadores? Soldados genéticos sin identidad. Solo reciben órdenes para eliminar o capturar a objetivos de alto riesgo. No hacen preguntas. No fallan. Sergio tragó saliva. Su cuerpo aún estaba frágil, pero por dentro algo distinto vibraba. Lo sentía en sus huesos. En su piel. Como si su carne ya no fuera del todo humana. Como si algo más antiguo y más poderoso se hubiera despertado con él. ¿Tú también eras parte de ellos? Naerin se detuvo. Lo miró. Fui adiestrada para obedecer. Para no dudar. Para servir al imperio sin cuestionar. Hasta que te vi. Dormido. Silencioso. Roto, pero vivo. Él se acercó, con el corazón latiéndole como un tambor. Entonces dime la verdad. Naerin lo sostuvo con la mirada. Ya no era la misma mujer fría de las primeras horas. Había grietas en su coraza. Y en esas grietas, él veía todo lo que ella no podía decir en voz alta. Romper mi juramento fue fácil. Amarte fue inevitable. Sergio dio un paso hacia ella. Luego otro. Su respiración se mezclaba con la de ella. La estación temblaba, pero en esa pequeña cámara escondida del módulo de ingeniería, el mundo era solo de ellos. No me acuerdo de quién fui, Naerin. Pero ahora sé quién quiero ser. Ella cerró los ojos, como si cada palabra suya fuera un impacto directo contra su código genético. Y yo, ya no soy la misma desde que abriste los ojos.
Sus labios se encontraron en un choque sin apuro. No había urgencia, ni deseo ciego. Era una entrega silenciosa, sellada por años de espera, por una lealtad invisible, por un amor que no necesitaba explicación. Las manos de ella acariciaron el rostro de él con ternura y temor. La piel de Sergio vibraba con un calor que no venía del aire. Cuando se separaron, Naerin apoyó su frente contra la suya. Debemos correr. No van a dar aviso. Simplemente nos arrancarán de aquí. ¿Hay forma de salir? Ella asintió. Hay una esclusa olvidada. Un canal de emergencia usado hace más de 30 años. Está fuera del sistema principal. Caminaron por túneles apagados, mientras la estación se llenaba de ruidos lejanos. Golpes de metal. Puertas forzadas. Explosiones amortiguadas. El dominio ya había entrado. Naerin guiaba con precisión. Conocía cada rincón. Había estudiado esos planos 1000 veces, pensando que algún día los usaría para huir. Pero nunca pensó que sería con él. Ni que su corazón latiría tan rápido por miedo a perderlo. Llegaron a una compuerta oxidada, semicubierta por placas viejas. «Dame un momento», susurró ella. Activó su brazalete, manipuló los códigos, y una serie de cerraduras se liberaron lentamente. Sergio se giró para mirar el pasillo por el que vinieron. No escuchaba nada, pero sentía un peso invisible, una energía que se acercaba. «No estamos solos», dijo en voz baja. Naerin levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los de él. Deben haber desplegado rastreadores de calor. Si no entramos ya. Un sonido cortó el aire. Una figura surgió al fondo del corredor. Alta, envuelta en una armadura negra sin insignias. Los ojos, 2 líneas rojas. En la mano, un arma de pulso de cañón doble. Avanzaba sin prisa. Sergio no pensó. Dio un paso al frente. Naerin intentó detenerlo, pero él levantó una mano. No. El aire alrededor de su palma comenzó a doblarse. No era una ilusión. La energía gravitacional respondía a él. El cazador aceleró, disparó. El proyectil atravesó el aire, pero se desvió antes de tocar a Sergio, como si algo invisible lo hubiera rechazado. Naerin lo miró como si viera a un dios en formación. No sabía que podías hacer eso. Sergio respiraba agitado, pero no sentía miedo. Sentía algo más. Como si cada célula de su cuerpo hubiese recordado su propósito. Como si todo su poder, silenciado por décadas, se hubiese despertado con una simple emoción. El amor. El cazador intentó otro disparo. Esta vez, Sergio extendió ambos brazos. Una onda de choque estalló desde su pecho. El soldado fue lanzado por los aires. Su armadura se fracturó en el impacto. No volvió a levantarse. Naerin temblaba. Tu energía es caótica. Pura. Nunca había visto algo así. Sergio giró hacia ella. Sus ojos brillaban con un fulgor profundo. No soy solo un soldado. Soy la prueba de que aún hay esperanza para nosotros. Ella le tendió la mano. Ven. Aún hay que salir de aquí. Cruzaron la compuerta. El túnel era estrecho, viejo, húmedo. Pero llevaban consigo algo nuevo. Algo que no podía describirse con tecnología, ni con datos, ni con estrategia. Llevaban el uno al otro. Y mientras ascendían por el conducto secreto, escucharon una nueva alerta en los sistemas superiores. Una transmisión imperial, transmitida en código ultra prioritario. Sujeto Epsilon, activado. Nivel de amenaza, Omega. Instrucción inmediata, captura o exterminio. Vivo, solo si es absolutamente necesario. Naerin lo escuchó con el rostro endurecido. Sergio, con el pulso firme. Él no huía. Él regresaba. Y esta vez, no estaba solo. Las sombras del conducto se alargaban frente a ellos como una boca abierta dispuesta a tragarlos. El frío se volvía más intenso a medida que se acercaban al límite exterior del complejo. Cada paso de Naerin era calculado. Cada respiración de Sergio era fuego contenido. La estación crujía en la distancia, como si supiera que algo estaba muriendo en sus entrañas. No era solo una fuga. Era una ruptura. Una herida abierta en el corazón del imperio. El túnel los condujo a un nivel olvidado. Las compuertas estaban cubiertas de polvo congelado. La luz era mínima. Solo el resplandor natural de las esporas bioluminiscentes adheridas a las paredes. Naerin desactivó su brazalete. Cualquier emisión de energía podía delatarlos.
Sergio no necesitaba luz. Sentía las vibraciones en la estructura, como si pudiera leer las emociones de la estación misma. Dolor, alerta, furia y miedo. No de él, sino del sistema. Lo estaban buscando, pero también temiéndolo. Aquí, susurró Naerin, señalando un compartimento angosto. Es una lanzadera de evacuación de clase civil. Obsoleta. Debería tener autonomía limitada. Sergio se acercó, pasó la mano sobre el panel de activación. La puerta se abrió con un quejido metálico. Dentro, solo había una silla y un módulo de control antiguo. El aire estaba rancio, pero era funcional. Podemos usarla para salir del rango de rastreo. Hay una luna helada cerca. Si llegamos allí, podríamos encontrar refugio en el cinturón minero. ¿Y después? Ella lo miró. Después, luchamos. Un sonido cortó el momento. No un zumbido técnico, sino algo más brutal. Un estallido. Luego otro. El suelo vibró. Las luces de emergencia cambiaron a color blanco. Naerin se tensó. Despresurización controlada. Están abriendo las compuertas exteriores. Quieren forzarnos a salir. Un estruendo sacudió el túnel. Sergio cayó sobre una de las paredes, pero algo dentro de él reaccionó al instante. Se levantó sin dolor. Naerin lo ayudó a estabilizarse. Escúchame, le dijo ella. Si nos encuentran, yo distraeré a las unidades. Tú debes huir. No tienes que quedarte. Él negó con fuerza. No voy a dejarte. La puerta tras ellos explotó. Fragmentos de acero volaron por el aire. Una figura atravesó el humo, un cazador de clase élite, más alto, más robusto, y con símbolos en el pecho que ningún humano debía ver. El arma que portaba no era de energía, sino de núcleo puro. Pensada para desintegrar, no herir. Naerin desenfundó su lanza de pulso. Se colocó delante de Sergio. No interfieras. Este es mío. El cazador la reconoció. Se detuvo un segundo. Comandante Naerin Caret. Juramento traicionado. Código 711, pena de ejecución inmediata. Ella no respondió. Solo giró la lanza en un movimiento fluido y se lanzó hacia adelante. El choque fue brutal. Naerin era veloz, letal, elegante. Cada golpe suyo era un recuerdo del entrenamiento extremo que había soportado. El cazador, sin embargo, era una muralla viviente. Resistía, bloqueaba, contrarrestaba. El túnel se llenó de chispas, gritos metálicos, y el olor a ozono quemado. Sergio observaba, paralizado. Pero solo por un instante. Naerin fue arrojada contra la pared. La lanza se deslizó de sus manos. El cazador levantó su arma, apuntó al pecho de ella y disparó. Sergio gritó su nombre y corrió. No pensó. Solo extendió las manos. La bala de núcleo se detuvo en el aire. Literalmente. Vibraba, atrapada en una esfera invisible. Luego se desintegró en una tormenta de partículas que desaparecieron en su piel. El cazador giró hacia él, confundido. Sergio avanzó, con los ojos iluminados desde dentro. Su paso era firme. El suelo temblaba bajo él. Te lo advertí, murmuró Naerin, arrastrándose. No sabían lo que guardaban. El cazador disparó de nuevo, una ráfaga directa. Sergio levantó el brazo. Los disparos rebotaron en un campo invisible que pulsaba como una membrana viva. Sergio cerró el puño. El aire estalló. El cazador fue lanzado contra el techo. Cayó. Intentó levantarse, pero sus sistemas fallaban. Sergio lo alcanzó, lo miró sin piedad y colocó su mano sobre el casco. Tú mataste a muchos como yo. Pero esta vez, no hay vuelta. Un estallido de luz envolvió el túnel. El cuerpo del cazador se desplomó, inerte. Naerin, aún herida, lo observaba. El hombre que había cuidado tanto tiempo, ya no era el mismo. Había nacido otra vez. Y con su nacimiento, la guerra acababa de comenzar. Sergio se arrodilló a su lado. Está sangrando. No importa. Estoy viva. Porque tú, me salvaste. Él la levantó en brazos y la llevó hasta la cápsula. Vamos a salir de aquí. Vamos a hacerlos pagar. Naerin sonrió, débil, pero con fuego en los ojos. Entonces ya no eres un proyecto. No. Soy su error. Y ahora, su castigo. La cápsula se cerró con un chasquido. El sistema se encendió. Las coordenadas de evasión fueron programadas.
Mientras el módulo despegaba del complejo en ruinas, la estación detrás de ellos estallaba en caos. Las órdenes del imperio se contradecían. Los sistemas de rastreo fallaban. El sujeto Epsilon no era solo un arma. Era una rebelión con nombre. Y ahora, con una razón para luchar. El módulo de escape surcaba la negrura del vacío con un rugido sordo. El metal viejo crujía con cada impulso, y los sistemas temblaban con cada giro. Pero el destino estaba claro, la luna helada de Naretal, una esfera blanca cubierta de grietas profundas, desconocida, deshabitada y olvidada por el imperio. Naerin respiraba con dificultad, recostada sobre la única camilla del módulo. Sus heridas no eran letales, pero el esfuerzo, el combate y el golpe la habían dejado al borde del colapso. Sergio no se apartaba de su lado. Le tomaba la mano como si su calor pudiera mantenerla despierta. Sergio, dijo ella con voz áspera. Debes prometerme algo. No. Ella parpadeó, confundida. Ni siquiera sabes lo que voy a decir. No me importa. No pienso prometer que te dejaré atrás. Ni que seguiré sin ti. No otra vez. Naerin cerró los ojos con una mezcla de ternura y agotamiento. Siempre fuiste así. Terco. Incluso dormido. Sergio sonrió, aunque la rabia seguía viva dentro de él. Las imágenes del cazador caído, las órdenes imperiales, los años robados, todo giraba como cuchillas dentro de su mente. Pero no podía darse el lujo de quebrarse ahora. No cuando por fin estaba despierto. No cuando por fin la tenía con él. El módulo descendió en la superficie de Naretal con un impacto seco. El sistema de aterrizaje no estaba diseñado para algo tan irregular, y el fuselaje chirrió al rebotar sobre el hielo. Pero sobrevivieron. Y eso era suficiente. Fuera, la luna era silenciosa. Viento helado. Rocas puntiagudas. Hielo que crujía al paso. Encontraron refugio en una antigua mina abandonada. Sergio improvisó una barrera con partes del módulo y encendió una fuente de calor mínima para protegerlos. Naerin se recuperaba lentamente, y los días pasaban entre cuidados, susurros y silencios compartidos. No se hablaba del imperio. No todavía. Hasta que el cielo se iluminó. Una nave imperial, inmensa como una ciudad, bloqueó la visión de las estrellas. Descendió con lentitud sobre la luna. Los sistemas rastreadores los habían localizado al fin. Sergio se puso en pie. Su pecho brillaba con una luz interna. Su cuerpo ya no era completamente humano. Su sangre vibraba con energía pura. Sus recuerdos volvían por oleadas. No todo, pero lo suficiente. Naerin se incorporó, aún débil, pero decidida. Sergio, si luchas contra eso solo. No estaré solo, la interrumpió él. Estás conmigo. Ella intentó protestar, pero su mirada encontró la suya. No había miedo en los ojos de él. Solo amor. Y furia. La nave imperial liberó a sus tropas como un enjambre de sombras. Cazadores, drones, unidades pesadas. El suelo tembló. La luna entera pareció respirar con terror. Sergio avanzó hasta quedar frente al abismo blanco. Extendió las manos. La energía surgió como un latido. La nieve se derritió a su alrededor. Los cazadores se acercaron. Los drones apuntaron. Y entonces, todo se detuvo. Una explosión de fuerza pura brotó del suelo, como un rugido de la misma luna. Sergio se elevó, rodeado por una cúpula brillante, inquebrantable. Sus ojos brillaban como soles contenidos. Su voz atravesó el aire sin esfuerzo. Soy Sergio Ibáñez. Humano. Proyecto Epsilon. Falla del imperio. Renacido. Y libre. Los drones dispararon. Los rayos se deshicieron antes de tocarlo. Los cazadores avanzaron. Sergio los enfrentó con los brazos abiertos. La energía salió de su cuerpo en ondas perfectas, limpias, como si la gravedad misma respondiera a su voluntad. Naerin observaba todo desde el umbral del refugio, con lágrimas en los ojos. No de miedo, sino de orgullo. Los soldados cayeron. Los sistemas colapsaron. La nave imperial intentó desplegar una segunda oleada, pero el cielo mismo pareció quebrarse. Porque no estaba solo. El campo generado por Sergio comenzó a extenderse, más allá de su cuerpo, más allá del hielo, hasta tocar los sistemas orbitales. Y allí, algo dormido se encendió. Una señal. Un eco. Una respuesta. Desde distintas partes del espacio olvidado, naves antiguas, escondidas, exiliadas, comenzaron a moverse.
Refugiados. Guerreros que habían sobrevivido en silencio. Exiliados humanos. Y otros más. El dominio había apagado muchas voces. Pero no todas. Cuando el comandante imperial finalmente descendió, encontró un campo de batalla en silencio. Todos sus soldados neutralizados. El aire cargado de electricidad. Sergio lo esperó en el centro del cráter. Venías a capturarme. ¿Y ahora? El comandante no respondió. La nave dio media vuelta. Se elevó lentamente. Y se alejó sin un solo disparo. Habían perdido. El sujeto Epsilon no era solo una amenaza. Era un símbolo. Meses después, Naerin y Sergio vivían en la superficie restaurada de Naretal. Una colonia había comenzado a formarse, con refugiados humanos y otras especies que se unieron al despertar de aquel que el imperio quiso enterrar. Sergio caminaba con pasos firmes. Sus músculos sanos. Su rostro relajado. Naerin lo esperaba junto al borde del lago helado que él mismo había descongelado con su energía. Llevaba una flor translúcida en la mano. Una flor que solo crecía en ese planeta cuando se sentía segura. Él se acercó, le tomó la flor de los dedos, y se la colocó tras la oreja. Me prometiste que viviríamos, Naerin. Y lo hicimos, dijo ella. Pero ahora quiero más. ¿Más? Ella lo abrazó por la espalda. Tiempo. Momentos. Silencio contigo. Cosas pequeñas. Sergio sonrió. Entonces construiremos ese futuro. Juntos. Y así, sobre un mundo helado que se volvió cálido por ellos, el último humano y la alienígena que rompió su juramento encontraron algo que el imperio jamás podría controlar. Un nuevo comienzo. Una historia de amor que sobrevivió al olvido. Y un futuro que ya no temían escribir.